Israel se prepara para hacer que una posible guerra en el norte con Hezbollah sea lo más corta posible. Sería una guerra marcada por la evacuación de los asentamientos y con pronósticos de la caída de miles de misiles en todo Israel. Un escenario que describe el nuevo comandante de la región norte, Yoel Strick. Strick, quien espera asumir el cargo oficialmente las próximas semanas, expuso en una entrevista con el sitio estadounidense en la red Defense News su visión sobre la futura guerra con Hezbollah. De acuerdo con Strick, quien fuera comandante del frente interno, el ejército israelí se esforzará intentando reducir la duración de la guerra tanto como sea posible, pero de acuerdo con el escenario que expuso, habría miles de bajas, un gran número de bajas según lo expresó. Habrá zonas más expuestas que otras a los misiles de Hezbollah, especialmente en un rango de 45 kilómetros desde la frontera. En cuanto al ritmo del bombardeo con misiles, esto cambiaría según la decisión del enemigo. Esta descripción la hace el comandante de la región norte. Con la presencia de millones de israelíes en el círculo de amenaza de los misiles de Hezbollah, el ejército israelí tendría que planificar una evacuación a gran escala, en el que tendría que evacuar a los colonos cercanos a la frontera, y aquí se habla de una distancia de entre 0 y 2 kilómetros, o sea, la evacuación de alrededor de 100.000 colonos si el plan de evacuación se cumple a cabalidad. El comandante de la región norte pidió a los israelíes no depender totalmente de los sistemas de interceptación israelí, porque en el momento de la verdad esto podría causarles daño. Y según ello, es cierto que Israel es el país que goza de mayor protección en el mundo, pero en una guerra como esta no se puede proteger todo. La política y los principales festivales del mundo van de la mano, más aún cuando se trata del Oscar, aquel fenómeno estadounidense que atrae la atención del mundo desde el año 1927. Las grandes potencias tienen ese don de transformar todo lo que les atañe en encanto, y de ahí se convierte ese concurso local estadounidense en un fenómeno internacional y cultural. La competencia aquí se limita a las películas de habla inglesa, ya sean estadounidenses, británicas o australianas, y desde comienzos de los 70 se permitió la nominación a la mejor película extranjera o a la mejor película de habla no inglesa. Se trata de Estados Unidos. Se nomina a sí misma y se congratula a sí misma, y no deja de ser la polémica directa e indirecta entre Donald Trump y el grupo de realizadores cinematográficos dentro o fuera del reino del Oscar, más que escaramuzas estadounidenses internas. A lo largo de la historia de esta academia, las creaciones artísticas se postraron sometidas y obedientes, por medio de las reglas de la discrecionalidad ante la puerta estadounidense. Los vientos del Oscar soplan precisamente de acuerdo con los deseos de la política de Estados Unidos. Esto se evidencia en el contenido de las obras cinematográficas y en el trayecto de sus productores, y no hay duda que las películas de guerra son las nominaciones triunfantes en el Oscar, ya que lo requerido es, por ejemplo, maquillar el rostro estadounidense como en la película Casablanca del año 43 o promover la reconciliación entre árabes y judíos como en Lorenzo de Arabia del año 63, o hasta la dura crítica a la experiencia soviética como el Dr. Zhivago en los años 60. Y he aquí el florecimiento de las relaciones indo-estadounidenses en el año 82, permitiéndole al cine indio tomar impulso en los cielos del séptimo arte. Y en cuanto a mantener el tema del Holocausto como bono, se había premiado la película La lista de Schindler del año 93 con 7 premios Oscars, incluyendo el premio al mejor director obtenido por Steven Spielberg por primera vez en su larga carrera profesional. El Oscar es ese pequeño caballero dorado con una espada en la mano. Sería la espada cortante de la política discrecional que se yergue ante cualquier creación fuera del rumbo trazado. Quizá quede un margen de creatividad. Son los mensajes que salen de la boca de los propios artistas enviados hoy a Donald Trump, que habían sido enviados antes por Marlon Brando en el año 73, cuando boicoteó el festival en protesta por la posición de su gobierno hacia los indígenas, los habitantes originarios de América. Apenas comenzaba Mohammed Al-Quiq a recuperar su salud cuando ésta comenzó a deteriorarse nuevamente. Hacía 23 días, después de su detención administrativa en enero, que Al-Quiq había iniciado una nueva ronda de la batalla del estómago vacío.
La corte del ente ocupante y mediante una audiencia secreta, luego de la detención de Al-Qiq, decidió confirmar su detención por 3 meses con la posibilidad de prolongar su detención a pesar de la afirmación de los médicos sobre el deterioro considerable de su estado de salud. Se le requiere al movimiento nacionalista en todas sus expresiones, y aquí me refiero de manera especial a Hamas, al-Fatah, el Frente Popular, el Frente Democrático y la Yihad Islámica, poner en marcha una iniciativa pidiendo que se unan las facciones al más alto nivel para desarrollar una estrategia nacional palestina que pueda garantizar una protección a los presos que sienten. Los presos palestinos en las cárceles advirtieron que el continuo deterioro en su situación conduciría a una gran escalada de protestas el próximo mes de abril, en el que iniciarán huelgas de hambre indefinidas y una serie de diferentes acciones. Las facciones palestinas hicieron un llamado para unificar las filas con el fin de luchar por la causa de los presos en ausencia de cualquier perspectiva política para resolver sus casos. En concreto, el de aquellos condenados a cadena perpetua y los enfermos, además de la necesidad de enfrentar la política de las detenciones administrativas. Señalan que Al-Qiq había sido liberado en mayo pasado luego de una huelga de hambre que duró 91 días. La resolución occidental patrocinada por Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar e Israel obtuvo 9 votos a favor y votaron en contra Rusia, China y Bolivia, mientras que se abstuvieron los representantes de Egipto, Etiopía y Kazajstán. La decisión impide el desplazamiento de personalidades sirias, imponiéndoles sanciones a ellas y a entidades oficiales, así como impide hasta el suministro de fertilizantes agrícolas, helicópteros y piezas de repuesto a Siria bajo el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. Estados Unidos reaccionó ante los resultados de la votación con afirmar su determinación de imponer sanciones unilaterales. Rusia detalló los motivos del rechazo de la resolución y vinculó el tema con los intentos de cambiar el régimen en Siria por todos los medios. Los intereses geopolíticos impiden tener una clara visión que permita dar pasos hacia una solución política, no solo en Siria, sino en otros lugares candentes del mundo. Egipto también describió la decisión como politizada y que se sustenta en la evidencia. Lamento, sin embargo, y no entiendo cómo se ignoran las causas. Uno de los basamentos fundamentales a lo que me he referido es la evidencia. Siria ha criticado la Comisión Conjunta de Investigación, que ignoró 87 cartas que contienen información documentada sobre los países que suministraron productos químicos a los grupos armados. ¿De qué sirve estratégicamente utilizar armas químicas con un número limitado de efectivos armados si el uso de las armas convencionales cumple con el propósito y más? Más de 2.000 desplazados han huido de las llamaradas de las batallas en el oeste de Mosul. Algunos murieron, otros esperan tener noticias de personas cercanas desaparecidas. El ministro de Expatriados y Desplazados iraquí, Yasem Mohammed Al-Jaf, señaló que el ministerio ha recibido a miles de desplazados de la zona de Al-Mamun, en la ribera derecha de Mosul, y aclaró que estos están siendo alojados en los campamentos de Al-Jada, Cuarto y la pista del aeropuerto, pertenecientes a los lados de Al-Qayyara. Por otro lado, las fuerzas de seguridad continuaron las labores de evacuación de civiles y su repartición entre los diferentes campamentos. Hasta ese momento hemos evacuado alrededor de 1.100 personas y el número va en aumento, en constante aumento. Tengo un medio de transporte que los traslada desde el interior hasta ese lugar. Es un punto primario de evacuación. Después yo separo las mujeres de los hombres y separo los hombres sospechosos para después realizar una separación de seguridad. La ONU expresó su preocupación por el deterioro de la situación humanitaria, agregando que los equipos de rescate se enfrentan a dificultades para poder entregar la ayuda. Naciones Unidas pronostica que el número de desplazados supere los 400.000 civiles en el oeste de Mosul.
Los integrantes de Daesh se encuentran cercados, se refugian en las casas, tocan las puertas de manera incesante hasta que la gente los deje entrar, de lo contrario rompen las puertas y entran sometiendo a las familias, dejándolos sin comida, por Dios, sin nada, hasta sin agua. El desplazamiento para los pobladores de Mosul es un tormento agregado a sus problemas. Han huido del infierno de las batallas y de la opresión de Daesh, llevando consigo algunas pertenencias y un poco de suministros para una jornada de sufrimiento que podría prolongarse.